Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso informativo de toda la actualidad, de todas las últimas horas, de todas las noticias que nos llevan a hablar un día más de Israel, del portavoz del gobierno israelí que ha dicho que a Hamás se le ha dado la opción de extender la tregua. Eylon Levy ha dicho que Hamás está sobre aviso, que la opción de una prórroga está abierta, pero eso sí, dice Israel que quieren recibir otros 50 rehenes más después de esta noche en camino para conseguir llevar a todos a casa. Dice que tan pronto como ese marco expire, Israel continuará con toda su fuerza. El portavoz ha dicho que hasta el momento 392 soldados israelíes han caído en la batalla. De hecho, más de 9.000 israelíes han resultado heridos desde que comenzó la guerra, según el portavoz de Israel. Hablamos también del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg, que ha pedido este lunes que se prolongue el alto el fuego en la guerra que enfrenta en la Franja de Gaza al grupo islamista de Hamás y Israel, para permitir la liberación de más rehenes y dar lugar a un alivio cuanto menos necesario. Dice Stoltenberg que pide una prolongación de la pausa en las hostilidades y que esto va a permitir un alivio muy necesario y liberar más rehenes. Hablamos también de España, lo acabamos de ver hace apenas unos minutos. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha explicado este lunes que la embajadora israelí en Madrid ha sido convocada para expresarle un rechazo tajante a las acusaciones contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y para pedir garantías de que no se van a repetir en el futuro. Esto es lo que ha explicado en rueda de prensa en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que se celebraba hace apenas unos minutos en el recinto modernista de Sant Pau, en Barcelona, después de que Israel acusara a Sánchez de apoyo al terrorismo de Hamás. Álvarez no ha desvelado qué día y qué hora el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado a la embajadora de Israel en Madrid, pero sí que ha comentado el doble mensaje que se le va a trasladar. Por una parte, el gobierno español va a expresar su rechazo tajante a unas palabras falsas e inaceptables contra Sánchez y además le va a pedir explicaciones claras y la garantía de que no se van a volver a producir en el futuro. Pendientes también de Rusia, que afirma que ha repelido una ola de ataques con aviones no tripulados y misiles ucranianos este domingo, un día después de que lanzara el mayor ataque con aviones no tripulados contra Kiev desde el inicio del conflicto con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dijo que las defensas antiaéreas derribaron el domingo por la mañana un total de 24 drones ucranianos en las afueras de Moscú, así como en las regiones de Tula, Kaluga, Smolensk y Briansk al sur y al oeste de la capital. Rusia también ha dicho que ha derribado 2 misiles de defensa aérea S-200 que habían sido reacondicionados para atacar objetivos terrestres mientras sobrevolaban el mar de Azov al sureste de Ucrania. El presunto ataque se produjo un día después de que Rusia llevara a cabo un ataque masivo con aviones no tripulados de 6 horas de duración en Kiev, que Ucrania teme que sea el comienzo de una campaña invernal destinada a destruir la infraestructura eléctrica y energética del país. De Rusia pasamos a Argentina. Milei, que va a pisar la capital norteamericana por primera vez como presidente electo de Argentina, podrá despejar de esta forma algunas dudas cara a cara mientras comienza a forjar vínculos decisivos para el futuro de la economía argentina y también de su propio gobierno. La visita de Milei a Estados Unidos, su primer viaje al exterior desde que se impuso en la segunda vuelta de la elección presidencial, tendrá 2 paradas. La escala inicial en Nueva York tiene motivo personal. Va a visitar otra vez el Ohel, la tumba de rabino Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como el Rebbe de Lubavitch, un lugar sagrado para el judaísmo. Después de esta parada espiritual, Milei va a seguir con su viaje a Washington con una misión concreta: marcar el inicio de su relación con la Casa Blanca, el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional, 3 jugadores críticos para su programa económico que apunta a imprimir un giro radical en el rumbo de Argentina. De hecho, en la agenda, todavía sujeta a cambios, hay previstas reuniones con el staff del Fondo, funcionarios del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el brazo de política exterior del ala oeste y también del Tesoro, que debe dar un veredicto sobre sus planes. De momento, no está prevista ninguna reunión en el Congreso. De hecho, la visita no apunta, en principio, a conseguir fondos para Argentina. Ya estamos de vuelta con todas las noticias, toda la información. Empezamos poniendo el foco en Israel. Un portavoz del gobierno israelí ha dicho que a Hamás se le ha dado la opción de extender la tregua. En concreto, Eylon Levy dice que Hamás está sobre aviso, que la opción de una prórroga está abierta, pero eso sí, que quieren recibir otros 50 rehenes después de esta noche en su camino para llevarles a todos a casa. Dice que tan pronto como ese marco expire, Israel va a continuar con toda su fuerza. El portavoz ha dicho que hasta el momento 392 soldados israelíes han caído en batalla. Más de 9.000 israelíes han resultado heridos desde que comenzó la guerra, según afirma el portavoz de Israel.
Pendientes también de Estados Unidos, 2 misiles balísticos han sido disparados desde Yemen, controlado por los rebeldes hutíes, hacia un buque de guerra estadounidense en el Golfo de Adén, después de que la Armada respondiera a una llamada de socorro de un petrolero comercial que había sido capturado por individuos armados, según ha dicho este domingo el ejército estadounidense. El camión cisterna, identificado como Central Park, transportaba un cargamento de ácido fosfórico cuando su tripulación pidió ayuda porque estaban bajo ataque de una entidad desconocida. Esto es lo que ha dicho el Comando Central de Estados Unidos en una declaración. De hecho, el US Mason, un destructor de misiles guiados y barcos aliados de un grupo de trabajo contra la piratería que opera en el Golfo de Adén y frente a la costa de Somalia, respondieron al llamado de ayuda y exigieron la liberación del barco a su llegada. Posteriormente, 5 individuos armados desembarcaron del barco y de hecho intentaron huir en su pequeña embarcación, según dice el comunicado publicado en las redes sociales. Sin embargo, el Mason persiguió a los atacantes, lo que provocó su rendición final, eso sí, sin identificar todavía a estos atacantes. Pendientes también de la tregua de 4 días entre Israel y Hamás. Arrancó el pasado viernes y hoy enfrenta a priori su última jornada en medio de los esfuerzos internacionales para que se extienda esta pausa. Para eso, y según las condiciones del alto el fuego humanitario, los terroristas tendrían que liberar a 10 rehenes más. A la espera de lo que suceda en las últimas horas, Hamás ya habría entregado a Cruz Roja hasta 13 rehenes israelíes, 3 ciudadanos tailandeses y una persona de nacionalidad rusa retenida en la Franja de Gaza. La entrega en el tercer día de tregua entre Israel y el grupo terrorista se enmarca en los acuerdos alcanzados entre ambas partes. De hecho, se espera que la liberación de algunos de los rehenes capturados cuando los combatientes de Hamás arrasaron el 7 de octubre se vea reflejada en la liberación por parte de los israelíes de otro grupo de 39 prisioneros palestinos. Seguimos con más noticias. Israel se ha mostrado en desacuerdo con la lista que ha recibido de rehenes que serán liberados más tarde en el día de hoy, según apuntan los medios de comunicación hebreos y también la agencia Reuters, que cita a un funcionario anónimo informado sobre este asunto que dijo que Jerusalén está preocupado por los nombres en la lista y también porque el grupo de terrorista de Hamás ha afirmado de manera similar que una lista de prisioneros de seguridad palestinos que Israel pretende liberar es problemática. La agencia dice que los mediadores cataríes están intentando resolver los asuntos para evitar retrasos en el intercambio de hoy. Pendientes también de reacciones por parte de Rusia, ha afirmado que una nueva operación israelí en Gaza no mantendría seguro al Estado judío, aunque lograra sus objetivos militares. Yuri Usakov, asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin, ha afirmado que incluso eliminando a los dirigentes de Hamás, incluso empapando de sangre la Franja de Gaza, difícilmente va a garantizar la seguridad de Israel. Dice que en algún momento puede estallar con renovado vigor una oleada de odio y terrorismo y que eso no puede excluirse. Pendientes también del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido este lunes que se prolongue el alto el fuego en la guerra que enfrenta en la Franja de Gaza al grupo de Hamás y Israel para permitir la liberación de más rehenes y también para dar lugar a un alivio muy necesario. Escuchamos a Stoltenberg. We face the most dangerous world in decades, growing global competition, war in Ukraine and renewed conflict in the Middle East. I welcome that the agreement between Hamas and Israel has led to the release of hostages and the delivery of more humanitarian aid. I call for an extension of the pause. This would allow for much needed relief to the people of Gaza and the release of more hostages. El secretario general de la OTAN que ha pedido una prolongación de la pausa, sobre todo, dice, porque va a permitir un alivio y también liberar más rehenes. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Egipto. Los negociadores egipcios, cataríes y estadounidenses están cerca de acordar una prórroga de la tregua que expira el lunes en Gaza, pero siguen discutiendo la duración de la misma y también qué prisioneros serían liberados en virtud de la misma, según apuntan fuentes egipcias. El grupo palestino de Hamás quería una extensión de 4 días, mientras que Israel quería prórrogas de un día. Las negociaciones continuaban sobre qué prisioneros palestinos serían liberados. Pendientes también de la ONU, expertos en derechos humanos están pidiendo este lunes investigaciones independientes sobre las acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por todas las partes desde el ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel. En un comunicado, el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales y también la relatora especial sobre tortura han subrayado la necesidad de que estas investigaciones sean rápidas, transparentes e independientes. Estos expertos reciben un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no hablan en nombre de la organización. Pendientes de las noticias de toda la actualidad, una breve pausa y volvemos con más información aquí en Negocios Televisión.
No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos repasando toda la actualidad, todas las últimas horas que nos llevan a hablar en este caso de España, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha explicado este lunes que la embajadora israelí en Madrid ha sido convocada para expresarle un rechazo tajante a las acusaciones contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y para pedir garantías de que no se van a repetir
en el futuro. Lo ha explicado en rueda de prensa en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo que se celebra en el recinto modernista de Sant Pau en Barcelona, después de que Israel acusara al propio Pedro Sánchez de apoyo al terrorismo de Hamas. Álvarez no ha desvelado qué día y hora el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado a la embajadora de Israel en Madrid, pero sí que ha comentado el doble mensaje que se le va a trasladar. Por una parte, el gobierno español le va a expresar su rechazo tajante a unas palabras falsas, inaceptables contra Sánchez, y además va a pedir explicaciones claras y la garantía de que no se van a volver a producir en el futuro. De España pasamos a Italia. El ministro de Exteriores italiano y el expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha asegurado que su país no va a defender el reconocimiento de Palestina sin el acuerdo de Israel. Dice que somos amigos de Israel, que Italia no está a favor del reconocimiento de Palestina sin el acuerdo de Israel, que el objetivo es la paz, dos pueblos, dos estados, pero que si no se reconocen es inútil, que es propaganda y que no le gusta. Italia se desmarca de esta forma de Europa. De Italia pasamos a Alemania. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha defendido que el alto el fuego en Gaza debe durar el mayor tiempo posible. Dice que es necesario para que los rehenes puedan ser liberados y que llegue más ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Pendientes también de Irán, el ministro de Defensa iraní ha instado a los países occidentales a abandonar la región y evitar alimentar tensiones allí. Dice que la presencia de Estados Unidos y de algunos países europeos en esta región provocará una reacción de toda la región, incluido el eje de resistencia, y que además recomienda a los países extranjeros que abandonen la región y que no busquen crear tensiones. Se ha referido también a los errores estratégicos y de cálculo de Estados Unidos, especialmente en la región, y agrega que está demostrado para todo el mundo que Israel es criminal y que el mayor error de Estados Unidos es apoyar esta matanza. Apunta que deben saber que definitivamente Estados Unidos pagará el precio de todos estos crímenes. Seguimos con el foco en Irán. En este caso, Nasser Kanani, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha dicho que la nación palestina no permitirá que ninguna de las partes, ni Israel ni Estados Unidos, alcance sus objetivos ilegítimos. Kanani hizo estas declaraciones en reacción a algunas por parte de funcionarios estadounidenses sobre el futuro de Gaza, señalando que van a ser los palestinos quienes van a determinar su propio destino. Según Kanani, el gobierno estadounidense ha sido durante muchos años parte del problema y no la solución. De hecho, dice que Estados Unidos fue parte de la guerra de 48 días de Israel contra Gaza y agregó que si Estados Unidos no hubiera intervenido, la guerra no habría ocurrido. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dice que Estados Unidos está intentando imponer su voluntad sobre el futuro de los residentes de Gaza tras el fracaso de la agresión israelí en la franja. Seguimos hablando de Irán. La Armada iraní ha anunciado este lunes la integración de un destructor con capacidad para lanzar misiles de crucero en el seno de su flota en el mar Caspio, donde comparte frontera con Azerbaiyán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán. El Dailaman ha iniciado operaciones tras una ceremonia en la ciudad portuaria de Bandar Anzali, que ha contado con la presencia del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y también del jefe del ejército. Este destructor, que pesa unas 1.500 toneladas, es la versión más avanzada de los buques de clase Yamaral y cuenta con capacidades para identificar y destruir objetivos por tierra, mar y aire. De hecho, este buque se convierte en el sexto desplegado por Irán en el mar Caspio. Seguimos con más noticias. Hablamos en este caso de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho este lunes que va a participar en una reunión de la OSCE en Macedonia del Norte si Bulgaria abriera su espacio aéreo a la delegación rusa, y además que algunos países occidentales habían pedido reunirse con él desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la entrada de tropas rusas en Ucrania en febrero de 2022. Occidente ha intentado aislar a Rusia y también las reuniones cara a cara entre ministros de alto rango han sido algo raras. Sin embargo, Lavrov ha dicho que Macedonia del Norte le había invitado a asistir a esta reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que incluye, por ejemplo, a Canadá y Estados Unidos, y tendrá lugar en Skopje del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Pendientes de las últimas horas de la actualidad, también pendientes de todos los acontecimientos en directo, volvemos a conectar con el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Volvemos a escuchar a Josep Borrell. Pero todos los servicios públicos de Gaza han seguido siendo suministrados por la autoridad palestina, que tiene allí decenas de miles de civil servants, de funcionarios, pagados por la autoridad palestina, con nuestro apoyo financiero. Los hospitales y las escuelas y todo lo que es el servicio público, todo lo que no es el control securitario y policial, es la autoridad palestina quien lo está haciendo. Y yo creo que, francamente, si excluimos la solución de que Israel
tome de nuevo Gaza como un territorio colonizado. Si excluimos la solución de dejar Gaza abandonada a su suerte para que se convierta en un nuevo Mogadiscio, en una tierra sin ley ni orden, donde solamente sean los movimientos armados que puedan degenerar en toda clase de violencia y terrorismo, no queremos dejarla abandonada a esa suerte, ¿verdad? Si Egipto ni ningún país árabe quiere tomar el control de Gaza, ¿qué otra solución hay? Que no sean los propios palestinos. ¿Y quiénes son los palestinos hoy? Es la autoridad palestina, que es perfeccionable y mejorable y que tienen que haber elecciones cuanto antes y que Israel debe cooperar para que esas elecciones puedan tener lugar. Porque cuando se intentaron hacer no dejó que se hicieran en el Jerusalén Este. Pues sí, de acuerdo, claro que hay que hacerlo. Claro que hay que reforzar, legitimar y apoyar a la autoridad palestina. Y claro que sola no podría hacerlo, que hará falta que la comunidad internacional le preste apoyo, y para eso están las Naciones Unidas. Que harán falta decisiones del Consejo de Seguridad al respecto, sí, pero no veo otro actor políticamente más legitimado de todos los que uno pueda imaginar para tomar el control de Gaza y hacer que el terrorismo se erradique y la gente que allí vive tenga derecho a vivir como seres humanos. Ciertamente es una apuesta por algo que necesita mejorar en su funcionamiento, claro que sí, que necesita celebrar elecciones, claro que sí, que necesita a través de las elecciones una mayor legitimación, sí, pero lo que está pasando en Gaza no podemos parar la imagen y esperar unos cuantos meses más a que tengamos una autoridad palestina que a todo el mundo le parezca estupenda. Yo creo que es la única solución viable, pero será viable si la comunidad internacional la apoya. Si no, vamos a ver un espacio vacío de poder que va a ser tierra fértil para toda clase de organizaciones violentas, con desplazamiento forzado de gente, con amenazas terroristas, con inseguridad, y créanme, los europeos somos los primeros interesados en que eso no ocurra. Si me permiten decir algo, los palestinos tienen el derecho de escoger quién les dirige y tenemos que tener mucho cuidado en solo ver Gaza. Gaza tiene que verse como una parte de todo el territorio palestino ocupado y ver solo Gaza de forma aislada. Acabamos de volver a escuchar a Josep Borrell, que dice que si ni Egipto ni ningún país árabe quiere tomar el control de Gaza, que claro, ¿qué solución hay a partir de ahora? Dice que para él, para Europa, la opción más viable sería reforzar, legitimar y apoyar a la autoridad palestina, pero aunque él cree que es la única solución viable, tendría que estar respaldada también por la comunidad internacional. Seguimos pendientes del conflicto en Oriente Medio y, si nos permiten, pasamos a hablar también en este caso de Rusia. El Banco Central ruso ha dicho este lunes que va a reanudar las intervenciones en el mercado cambiario nacional a partir de enero de 2024, teniendo en cuenta las compras de divisas aplazadas desde agosto, así como el gasto del gobierno en fondos para emergencias para financiar su déficit presupuestario. En agosto el Banco Central dejó de comprar moneda extranjera hasta finales de año para evitar agravar la presión sobre el rublo, que cayó más allá de los 100 al dólar en agosto y septiembre. A partir de enero de 2024 han anunciado que el Banco de Rusia va a reanudar sus operaciones en el mercado nacional de divisas relacionadas con la reposición y con el uso de fondos del Fondo Nacional de Riqueza, teniendo en cuenta todas las operaciones realizadas con los fondos del NWF en 2023, según ha dicho el Banco Central en un comunicado. Al anunciar esta reanudación, el Banco Central ha añadido una advertencia crucial de que sus intervenciones serían la diferencia entre las compras aplazadas del 10 de agosto al 31 de diciembre y el volumen del gasto para financiar el déficit presupuestario del Gobierno para 2023.
Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Ucrania, que está sufriendo actualmente un clima severo en el territorio de Crimea, ocupado por Rusia. El jefe instalado por Moscú ha declarado el estado de emergencia en algunas zonas. Sergei Aksionov ha dicho que ha habido daños importantes y que los servicios de emergencia están trabajando para restaurar esta infraestructura. De hecho, informes anteriores decían que 500.000 de personas en el territorio ocupado se han quedado sin electricidad. Por ejemplo, en el acuario marino de Sebastopol, más de 500 animales marinos han muerto después de que una sala del edificio se inundara. Seguimos hablando de Ucrania. Precisamente hace poco hemos hablado de una evaluación del Ministerio de Defensa británico que dice que Rusia ha sufrido algunas de las mayores bajas de la guerra durante las últimas 6 semanas. Esto ha sido respaldado aún más por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha dicho que Ucrania estaba infligiendo grandes pérdidas a Rusia actualmente. Dice Stoltenberg que ven un elevado número de víctimas y algunos de los combates más intensos que han visto a lo largo de toda la guerra han tenido lugar en las últimas semanas y también en el último par de meses. Stoltenberg ha dicho que los líderes de la OTAN estaban impresionados por la valentía y la competencia de Ucrania, así como por su capacidad para atacar por detrás de las líneas rusas. Dice Stoltenberg que, por supuesto, que les gustaría que Ucrania liberara la mayor cantidad de territorio posible lo más rápido posible, pero dice que aunque la línea del frente no se ha movido, los ucranianos han podido infligir grandes pérdidas a Rusia. Pendientes del secretario general de la OTAN, pendientes también de nuevo del alto representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea. Volvemos a escuchar a Josep Borrell. Como he dicho en mi introducción, ha habido acuerdos y desacuerdos y no pensábamos que todo el mundo estaría de acuerdo con todo. Hemos estado de acuerdo sobre principios, sobre algunas áreas comunes, como he dicho, sobre, por ejemplo, obedecer a la ley del derecho internacional, o sea, todo el mundo está de acuerdo con esta pausa humanitaria, pero nosotros exigimos un alto al fuego permanente. Por lo tanto, esta no es una reunión donde esperábamos que todo el mundo saldría con un acuerdo de cada detalle. Hemos intercambiado opiniones. Todos queremos lo mismo, la paz, o sea, la solución de los dos países. Aquí hay consenso, pero cómo se llega a esto lo tendremos que discutir. O sea, cómo se llega a este alto al fuego permanente. Es algo que hemos discutido, pero si no hay una declaración conjunta, no significa que no hemos conseguido los objetivos. Nosotros, desde el mundo árabe, hemos expresado cuáles eran nuestras prioridades. Pendientes de las palabras de Borrell, también pendientes de todo lo que sucede en Argentina con Javier Milei, que va a pisar la capital norteamericana por primera vez como presidente electo de Argentina. De hecho, podrá despejar algunas dudas cara a cara mientras comienza a forjar vínculos decisivos para el futuro de la economía argentina y también de su propio gobierno. La visita de Milei a Estados Unidos va a ser su primer viaje al exterior desde que se impuso en la segunda vuelta de la elección presidencial y tendrá 2 paradas. La escala inicial en Nueva York va a tener motivo personal y es que va a visitar otra vez el Ohel, la tumba de Rabino Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como el Rube de Lubavitch, un lugar sagrado para el judaísmo. Después de esta parada espiritual, Milei va a seguir con su viaje a Washington con una misión concreta: marcar el inicio de su relación con la Casa Blanca, el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional, 3 jugadores clave para su programa económico que apunta a imprimir un giro radical en el rumbo de Argentina. En la agenda, todavía sujeta a cambios, hay previstas reuniones con el staff del Fondo, funcionarios del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el brazo de política exterior del ala oeste y también del Tesoro, que debe dar un veredicto sobre sus planes. De momento, no está prevista ninguna reunión en el Congreso. La visita no apunta, en principio, a conseguir fondos. Hablamos también de los BRICS, cuando los BRICS anunciaron este año que planean destronar al dólar estadounidense del estatus de moneda de reserva global. Nadie tomó en serio sus ideales. Sin embargo, la alianza ahora ha predicado con el ejemplo y ha cambiado lentamente la dinámica financiera global paso a paso. Aunque el ritmo de desdolarización es lento, los BRICS están avanzando en el camino de deshacerse del dólar estadounidense y apostar por sus monedas locales. En primer lugar, China convenció a un puñado de países en desarrollo para que liquidaran el comercio en yuanes chinos y no en dólares estadounidenses. La administración liderada por Xi Jinping está en una gira mundial instando a las naciones en desarrollo a fortalecer sus monedas locales y cortar sus vínculos con el dólar. De hecho, China ya ha tenido éxito en esta búsqueda, ya que tanto Rusia como India, Pakistán, Arabia Saudita y otras naciones establecieron el comercio
en monedas locales. En segundo lugar, las naciones africanas también están dando declaraciones que indican la necesidad de fortalecer sus economías nativas. Por ejemplo, Kenia, Nigeria y otras naciones de África están al margen y podrían seguir la tendencia de desdolarización iniciada por los BRICS. Y en tercer lugar, y para concluir, los BRICS podrían ir socavando lentamente el dominio global del dólar. A medida que pasen los años, los BRICS irán firmando más acuerdos comerciales, añadiendo nuevos países para liquidar pagos en monedas locales. Hablamos también de Corea del Sur, que ha dicho este lunes que Corea del Norte va a restaurar los puestos de guardia de primera línea que había desmantelado durante un periodo anterior de acercamiento intercoreano, profundizando las tensiones que se disiparon tras el reciente lanzamiento de un satélite espía. Las dos Coreas desmantelaron o desarmaron cerca de 11 puestos de guardia dentro de su frontera fuertemente fortificada en virtud de un acuerdo de 2018 destinado a aliviar la situación militar de primera línea. Pero el acuerdo ahora corre peligro de ser descartado, ya que ambas Coreas amenazan abiertamente con violarlo en medio de crecientes animosidades por el lanzamiento del satélite de Corea del Norte. Después de que afirmaran haber puesto en órbita su primer satélite espía militar el martes pasado, Corea del Sur dijo que suspendería parcialmente el acuerdo y que lo iba a reanudar. Corea del Sur ha calificado esta medida como una medida defensiva mínima para responder al lanzamiento que, según dice, involucraba las intenciones de Corea del Norte de mejorar su tecnología de misiles, así como de establecer un sistema de vigilancia espacial. Hablamos ahora de Turquía. Las exportaciones turcas a Rusia de bienes vitales para la maquinaria de guerra de Moscú se han disparado este año, un comercio que eleva a las preocupaciones entre Estados Unidos y sus aliados de que el país está actuando como un conducto para artículos sensibles de sus propios fabricantes. El creciente comercio y el correspondiente aumento de las importaciones a Turquía de 45 materiales civiles utilizados por el ejército ruso han socavado los intentos estadounidenses y europeos de frenar la capacidad de Moscú para equipar a sus fuerzas armadas, alimentando las tensiones entre Ankara y sus socios de la OTAN. De hecho, una señal de cómo se ha convertido en una prioridad en Washington frenar este comercio. En los primeros 9 meses de 2023, Turquía reportó 158 millones de dólares en exportaciones de 45 bienes que Estados Unidos cataloga como de alta prioridad a Rusia y 5 países soviéticos sospechosos de actuar como intermediarios para Moscú. Esto ha sido 3 veces el nivel registrado durante el mismo periodo en 2022. Seguimos con más noticias de Turquía. Pasamos a hablar de Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro ha insinuado que la Unión Europea no debería discutir su 10º paquete de sanciones contra Rusia hasta que haya analizado las consecuencias de las anteriores. Peter Esijärto ha escrito en Facebook que mientras la cooperación este-oeste, que durante mucho tiempo fue una base sólida para el crecimiento europeo, continúa desmoronándose, ya estamos discutiendo el 12º paquete de sanciones sin ningún análisis honesto de los efectos de los 11 paquetes que ya han sido adoptados. Añade que las decisiones fallidas en Bruselas habían llevado a que la competitividad de Europa alcanzara un nivel bajo. De hecho, a los Estados miembros de la Unión Europea se les han presentado una propuesta para un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye sanciones contra más de 120 personas y entidades. A menudo se ha visto a Hungría como el eslabón más débil en el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y recientemente ha amenazado con bloquear toda la ayuda a Kiev, incluida la futura adhesión del país al bloque. De Hungría pasamos a hablar de Alemania. Se espera que el Consejo de Ministros alemán apruebe esta tarde un presupuesto suplementario para 2023, según informa un portavoz del gobierno. El gabinete también va a intentar presentar un presupuesto para 2024 a finales de año, según ha dicho el portavoz, añadiendo que si esto no funcionaba, el plan era acordar un presupuesto en enero. El gabinete basaría su razonamiento para una nueva suspensión del freno de la deuda del país en el año 2022, según ha añadido este portavoz hablando en rueda de prensa en Berlín. De hecho, el gobierno del canciller Olaf Scholz se ha visto obligado a congelar la mayoría de los nuevos compromisos de gasto después de que el Tribunal Constitucional bloqueara los planes de reasignar los fondos no utilizados para la pandemia a proyectos ecológicos y subvenciones a la industria, lo que supuso un recorte de miles de millones del presupuesto federal. Y volvemos a hablar de Rusia, en este caso relacionado con Meta, y es que Rusia ha incluido al portavoz de Meta Platforms, Andy Stone, en una lista de personas buscadas por cargos no especificados. Según las informaciones divulgadas, el Ministerio del Exterior ruso había abierto una investigación penal contra Stone, pero no habría revelado los detalles ni tampoco los cargos. Las principales redes sociales de Meta, es decir, Facebook e Instagram, fueron prohibidas en Rusia poco después de que las tropas rusas entraran en Ucrania en febrero del año pasado. De hecho, en marzo de 2022, el Comité de Investigación ruso dijo que había abierto una pesquisa penal contra las acciones legales de los empleados de Meta y, de hecho, mencionó al propio Stone diciendo que había levantado la prohibición de llamamientos a la violencia contra el ejército ruso en sus plataformas y que, por tanto, estaba incitando a la actividad extremista. Ponemos el foco ahora en China. Hablamos del crecimiento de los beneficios industriales de China que se está desacelerando. Las ganancias de las empresas industriales de China
han ampliado sus ganancias por tercer mes en octubre, aunque, eso sí, a un ritmo más lento, lo que sugiere que se necesita más apoyo político de Beijing para ayudar a apuntalar el crecimiento en la segunda economía más grande del mundo. El aumento interanual del 2,7% hace que el crecimiento de las ganancias se reduzca a un solo dígito, un fuerte freno si se contrasta con el aumento del 11,9% en septiembre y un aumento del 17,2% en agosto. Ganancias que se enfrían y que elevan la presión sobre las autoridades de Pekín para que extiendan mayores ayudas a los fabricantes, a medida que la débil demanda global continúa. De hecho, durante los primeros 10 meses de 2023 las ganancias cayeron un 7,8% respecto al año anterior, reduciéndose desde una caída del 9% en los primeros 9 meses, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. La economía de China ha luchado por montar una fuerte recuperación post-COVID, ya que las dificultades en el mercado inmobiliario, los peligros de deuda de los gobiernos locales, el lento crecimiento global y las tensiones geopolíticas hicieron mella en este impulso. Ponemos el foco ahora en algunas empresas. Hablamos de ByteDance, de la propietaria de TikTok, que acaba de anunciar que va a reestructurar su negocio de videojuegos al no poder ganar participación de mercado frente a sus rivales Tencent y NetEase. La compañía china planea así el despido de cientos de trabajadores del área de videojuegos, según apuntan algunas fuentes. Pendientes de todas las noticias, de todas las últimas horas, de toda la actualidad geopolítica, económica, también nacional. Quédense porque enseguida volvemos con el mejor análisis. Enseguida comienza también el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo. Enseguida, Christine Lagarde, aquí en La Señal de Negocios Televisión.